Hola chicas, ¿cómo están? Aquí les voy a mostrar en la clase de hoy, para esta Semana Santa, las últimas 24 horas de Jesús en la tierra, antes de que Jesús sea crucificado eh, bueno, y se dé la sepultura de Jesús. Entonces esto se llama las últimas 24 horas de Jesús en la tierra. ¿No quiere pasar? Muy bien, entonces para ubicarnos un poquito, acá tenemos un mapa del lugar donde ocurrió toda esta el último día de Jesús aquí en la tierra, donde ocurrió qué cosa? La cena pascual, donde se da la institución de la Eucaristía, el camino a Getsemaní y el prendimiento en el huerto de los olivos, el traslado de Jesús a las diversas casas de autoridades judías, que ahora vamos a aprender eso y también que eso le da sentido a las visitas de las 7 iglesias que hacemos en Semana Santa. ¿Dónde se da todo esto? En Israel. Ustedes ya vieron la semana pasada todo este juego de meterse, mirar, comparar distancias, ver dónde ocurrieron los hechos de Jesús, dónde ocurrieron los nuestros. Así que muchos de los pasajes bíblicos de la vida de Jesús se dan en la parte norte de Israel llamada Galilea, pero sube varias veces a Jerusalén, donde termina su vida en los últimos momentos de la pasión, de la muerte y también de la resurrección. Esta es una maqueta, chicas, es una maqueta de hecho real, gigante a escala, de la antigua ciudad de Jerusalén. Una cosa que es muy importante resaltar es que toda la ciudad de Jerusalén se daba entre murallas, y la pueden ver acá. Y esto que ven, que es la construcción más grande que hay en Jerusalén, era lo que llamábamos el Templo de Jerusalén. Hoy es el Domo de la Roca porque está en posesión de los musulmanes. Pero aquí era el templo más importante para los judíos en la época de Jesús. Entonces vamos a comenzar con el Jueves Santo. Si recordamos y lo vemos con esta imagen, el Jueves Santo es el momento en el cual se instauró o comienza la última cena y donde Jesús además le lava los pies a Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro le dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y le dice, hey, si no te lavo los pies, no vas a tener aquí nada que ver conmigo. ¿Ah? Y Pedro le dice, no, 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 entonces la cabeza, las manos, todo. Y le dice, no, si te has bañado, solamente basta con los pies. Entonces, eso pasa aproximadamente entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche del jueves. Se reúnen a celebrar la cena y para esto, aparte, el Sanedrín, que era el conjunto de los sumos sacerdotes, se habían juntado a confabular para prender a Jesús, para capturarlo y para sentenciarlo. Y es ahí donde Judas les vende a Jesús por 30 monedas de plata. Esto se da en el cenáculo, así se llama el lugar donde se dio la última cena. Y este lugar es conocido por el Señor, ya que lo utilizaron varias veces con los discípulos en Jerusalén. Se da la última cena, se da también, se les aparece Jesús a los apóstoles una vez resucitado, incluso con todas las puertas cerradas, porque los apóstoles estaban escondidos. Y también sucedió la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, como pueden ver aquí abajo en la imagen, que es el momento en el cual desciende el Espíritu Santo y se le aparece con forma de llamas de fuego sobre la cabeza de María y de los apóstoles. Esto, acá pueden ver un mapa de Jerusalén antigua, se da en el monte Sion, que es esta parte. Si se dan cuenta, es afuera, hacia las afueras de la ciudad amurallada de Jerusalén. Y esta es una vista actual de cómo se ve el cenáculo. La entrada y el lugar, ahora obviamente construido de una manera distinta, pero como del lugar donde ocurrió la última cena. Entonces, quiero que veamos aquí por un momento, este dibujo es importante porque es la ciudad amurallada, y aquí, si se dan cuenta, es el lugar donde se da la última cena. Ojo, 6 de la tarde, última cena en este lugar. Acuérdense de la imagen de la maqueta, es mucho más grande, eh, pero eso es para darnos una idea de cómo se dio. Muy bien. Entonces, luego tenemos la parte de Getsemaní. Entonces,
En Getsemaní es el lugar donde Jesús se va a rezar, en un monte donde hay muchos árboles de olivo, de aceitunas, y Jesús tiene mucho miedo porque ya sabe que va a venir su captura y el momento de su pasión, o sea, todo lo que sufrió antes de llegar al momento de la cruz. Esto se da más o menos entre las 9 de la noche y las 12 de la noche del día jueves. Es donde le dice a sus apóstoles, velen, vamos a rezar porque lo necesitamos en este momento. Y si recuerdan, son sus apóstoles los que se quedan dormidos. Este lugar era conocido por Jesús y sus discípulos, por ello, para Judas no iba a ser difícil que encontrarlo para entregarlo esa misma noche a los sumos sacerdotes para condenarlo. Chicas, es el Monte de los Olivos, miren. Actualmente, es una foto actual y esa es una iglesia construida en el lugar donde Jesús rezó. Esta es la roca que por tradición se cuenta que es donde Jesús rezó y estos árboles, que son los árboles de olivo, datan de hace más de 2000 años, o sea que se dice que estos árboles fueron los que vieron a Jesús en el momento de su agonía, pues de la tristeza. Imagínense entonces la experiencia interior del Señor al ser traicionado, vendido y abandonado. Acá vemos a Judas en el momento del beso, sabemos que con un beso fue que lo traicionó. Entonces, desde el cenáculo han caminado hacia las afueras de la ciudad amurallada en Getsemaní y créanme que es un camino largo. Entonces, ya ahí empieza el primer recorrido de Jesús siendo un camino largo. Para luego tener los acontecimientos del Viernes Santo, que empiezan desde las 12 de la noche de ese día. Entonces, ¿qué pasó el viernes? El viernes se da la muerte del Señor, que empieza con el prendimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní, y luego es llevado de un lugar a otro dentro de Jerusalén para terminar siendo sentenciado por Pilato. Entonces, todo esto se desarrolla en la ciudad antigua o vieja de Jerusalén y sus alrededores. Comienza, como les dije, en el Monte de los Olivos hasta terminar en el Monte Calvario. Entonces, primero, más o menos a la 1 de la mañana, Jesús es llevado a la casa de Anás. ¿Quién es Anás? Anás había sido un sumo pontífice desde el año 6 al año 15 después de Cristo. Ya no era sumo pontífice en ese momento, pero para las personas del Sanedrín, los sumos sacerdotes, era una referencia importante en tema de autoridad. Después de él siguieron sus 5 hijos y su yerno, Caifás. Y lo llevan a él porque era de gran prestigio, aunque no tenía ningún tipo de autoridad en ese momento. Entonces, miren, donde estaban en el cenáculo, podemos recordar la última cena que estaba aquí, han caminado hasta el huerto de Getsemaní, donde es el prendimiento. Aquí podemos ver el prendimiento. Y lo llevan caminando casi al mismo lugar donde era la casa de Anás. O sea, siguiente recorrido. Y ya desde aquí empiezan a golpear a Jesús, a maltratarlo y empieza este camino de mucho dolor para Jesús. Entonces, pensemos nuevamente en cómo se sentía Jesús en su interior. Estaba abandonado, solo, sin sus amigos, insultado. Nadie lo defendía. Sus amigos salieron corriendo porque tenían mucho miedo. Luego de esto, acá volvemos, estamos en la casa de Anás. Hasta ese momento, casa de Anás. Miren todo lo que se ha recorrido. Después de la casa de Anás, Jesús es llevado a la casa de Caifás, aproximadamente a las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Caifás era la autoridad religiosa de ese momento. Y estando en ese lugar es que a Jesús lo encierran en una cárcel subterránea. O sea, a Jesús lo tienen que bajar por un agujero y permanece ahí el resto de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Y es en ese tiempo en que Pedro, su mejor amigo, niega a Jesús. Le dicen, oye, ¿tú conoces a Jesús, es tu amigo? No, yo no lo conozco, yo no sé quién es. 3 veces. Por eso ahora, de hecho, esa iglesia se llama San Pedro in Gallicanto, el lugar donde cantó el gallo. Y miren, chicas, esta es el lugar donde Jesús estuvo preso esa madrugada.
y por ese hueco es que tuvieron que descenderlo para poder llegar ahí. Esta escalera ha sido construida después. Antes se bajaban a los presos por ese lugar. Entonces, ¿cómo se pudo sentir Jesús si Pedro, su mejor amigo, lo había negado? ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Luego, a partir de las 6 de la mañana, Jesús es llevado a la fortaleza de Pilato. Pilato vivía en una fortaleza llamada la Fortaleza Antonia, al lado del Templo de Jerusalén, y era un lugar elevado y estratégico por el cual se podía ver todos los movimientos que ocurrían en la ciudad. Pilato trata de liberarlo, pero por la presión del pueblo no se puede. Entonces, miren, la casa de Anás camina a la casa de Caifás y luego hasta la Torre Antonia, aquí donde vive Pilato. Es atravesar casi toda la ciudad. Luego de esto, Pilato dice, no, bueno, y que se lo lleven a Herodes que decida qué van a hacer con él. Aproximadamente 7 de la mañana del viernes. Herodes fue criado en Roma y al morir su padre, el emperador Augusto, le dio como responsabilidad el cuidar y velar por las localidades de Galilea. A él lo envía Pilato a Jesús para tratar de no meterse, como les dije, y incluso antes que estaban en rivalidad, ahora ellos ya eran amigos después de todo este tema con Jesús. Entonces, miren, la casa de Pilato vuelve para acá a atravesar la ciudad al palacio de Herodes. Imagínense, es largo el recorrido. Aproximadamente a las 8 de la mañana, como si fuese un juego, Herodes dice, no, que se lo devuelvan a Pilato y burlándose de él, se lo devuelve. Y es ahí donde Pilato, tratando de salvarlo, dice, yo no puedo más con él, se lava las manos y dice, yo soy inocente de lo que digan, de la muerte de esta persona, y se los deja a manos del pueblo, siendo inocente. Entonces Jesús es llevado con la cruz al Calvario aproximadamente a las 9 de la mañana del viernes. Aquí empieza el camino al Calvario llamado Vía Dolorosa o como lo conocemos como Vía Crucis, donde Jesús es maltratado, camina hacia la cruz con muchísimo dolor y con el peso de la cruz, más o menos desde las 9 de la mañana hasta cerca del mediodía que es crucificado. Esta es una visión panorámica de la Vía Dolorosa actualmente, del Vía Crucis, todo lo que caminó Jesús cargando con el peso de la cruz. Estas son unas fotos actuales del lugar real. Este es el suelo que pisó Jesús, tal cual hace casi 2000 años. Entonces, Jesús, además de todo el dolor físico que está sufriendo, también sufre soledad e injusticia. Todos los que prometieron amor, que son sus amigos, se han ido, y los que aclamaron el Domingo de Ramos, que es lo que vamos a celebrar, o lo que hemos celebrado este domingo, se transforma en un crucifícalo, no te queremos. Entonces imagínense el peso y el dolor que Jesús está sintiendo. Aproximadamente a las 12 del mediodía, Jesús es crucificado en el monte Calvario. El sufrimiento que tiene Jesús es indescriptible y luego de 3 horas de agonía es que Jesús muere en la cruz y entrega su vida al Padre. Esto a mí me impresiona, chicas. Obviamente esta foto es de una película, no es real, pero esta foto de acá abajo sí es real y es el juego que más o menos hacían los soldados romanos cuando sortearon la ropa de Jesús. Impresionante que hasta el día de hoy se pueda ver este juego. Luego de la muerte de Jesús es bajado a esta roca y sobre esta roca llamada la piedra de la unción se lo entregan a María. María con las mujeres limpian su cuerpo y lo preparan con todos los aceites y los ungüentos para la sepultura. Entonces aquí tenemos el recorrido de Jesús desde el palacio de Herodes, nuevamente hasta Pilatos, la caminata con la cruz hasta fuera de las murallas de Jerusalén para ser crucificado. Aproximadamente a las 5 de la tarde del viernes, Jesús es sepultado y tienen que hacerlo todo rápido porque para los judíos ya era la vísperas del sábado, el Shabbat, que es el sábado. Entonces, al ser sábado,
además del sábado de la Pascua judía, menos que podían hacer algunas cosas. De hecho, hasta el día de hoy los judíos que respetan el Shabbat del sábado no hacen muchas cosas. Y una de las cosas que no hacen, de hecho, es enterrar a los muertos. Por eso José de Arimatea lo que hizo fue pedir el cuerpo de Jesús para enterrarlo en un sepulcro que estuviera muy cerca al lugar. Y de hecho le da su propio sepulcro. José de Arimatea le da su sepulcro, que está nuevo, que nunca nadie lo había usado, muy cerquita al lugar de la crucifixión. Quiere pasar. Muy bien. Este es el lugar, actualmente se construyó una gran iglesia, pero dentro de la iglesia hay una pequeña construcción que si la vemos es esta de acá, que es el lugar exacto donde se dio el sepulcro, la sepultura de Jesús. Esto es la vista por dentro del lugar donde Jesús estuvo muerto durante 3 días. Actualmente, miren, está adornado con mármol y obviamente nosotros como cristianos, como católicos, lo que hemos hecho, lo que se ha hecho es darle la grandiosidad de saber que ahí estuvo el cuerpo de Dios hecho hombre. Pero con lo magnífico de lo que significa que Jesús ya no está ahí y que por eso nuestra fe tiene sentido. Entonces, este es el recorrido final. Vamos a recorrerlo nuevamente desde el principio. Teníamos que la última cena se daba aquí en el cenáculo, ¿no es cierto? Luego del cenáculo, Jesús y sus apóstoles caminan en dirección al monte de Getsemaní, donde se da la oración de Jesús. Ahí mismo es el prendimiento de Jesús, donde es llevado primero que nada a la casa de Anás. Ya son la 1 de la mañana. Luego, estando amarrado y preso, es conducido a la casa de Caifás, para luego llevarlo por primera vez a el lugar donde vivía Pilato. Ya con Pilato, Pilato trata de lavarse las manos y regresa y lo manda al palacio de Herodes, donde regresa nuevamente donde Pilato. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya tenemos varias paradas, que es lo que nos recuerda en Semana Santa, las estaciones de las 7 iglesias. Luego Jesús camina con la cruz, por la Vía Dolorosa, la Vía Crucis, hasta llegar al lugar llamado Calvario, aquí en este monte fuera de la ciudad amurallada, donde Jesús muere aproximadamente a las 3 de la tarde. Y luego Jesús es bajado de la cruz aproximadamente a las 4 para ser sepultado a las 5 de la tarde en un lugar muy próximo. Pero ese no es el fin y nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Hasta aquí llegó esta explicación, este PowerPoint. Ahora les voy a dar una pequeña explicación de lo que vamos a hacer esta semana.